Hola, soy Eva Drake, psicóloga clínica. Esto es Aprendizaje Fractal. Las rabietas no existen, parte 3, buscando soluciones. En los dos vídeos anteriores habíamos visto que las rabietas, lo que nosotros llamamos rabietas, son como un cajón desastre en el que metemos determinados comportamientos de los niños. Hemos visto las crisis emocionales, hemos visto lo que es las situaciones de alta frustración porque están reivindicándose a sí mismos, ¿no? Y hemos visto las habilidades sociales, es decir, cuando utilizan la tristeza y ese tipo de situaciones para intentar comunicarse con nosotros y conseguir lo que ellos quieren. Y es una habilidad social que no es adecuada y tienen que aprender otras más adaptativas y más eficaces en las relaciones con las personas, ¿no? También hemos visto en estos vídeos, en estos dos anteriores, lo importante que es bajar, la primera acción que tenemos que hacer es bajar el nivel de intensidad emocional, ¿no? Y ese bajar el nivel de intensidad emocional forma parte también de las soluciones. Y si no lo hacemos, puede formar parte de nuevos comportamientos de este tipo, de nuevas situaciones que nos hagan sentir mal a nosotros, pero también sobre todo a los niños. En este tercer vídeo vamos a hablar de lo que es buscar soluciones. Pero antes de hablar de buscar soluciones tenemos que tener una idea muy clara, lo que es la realidad, la diferencia entre la teoría y la práctica. Una cosa es la teoría y otra la práctica. Vale, la teoría es lo que nos da la información. Y la información es muy importante. Sin la información o con una información incorrecta actuaremos de una forma y con otro tipo de información actuaremos de otra, ¿vale? En este caso nosotros lo que estamos haciendo es tomar una perspectiva diferente. Estamos, en lugar de mirar lo que llamamos rabietas desde fuera, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de los niños para comprender qué es lo que les pasa y descubrir que son diferentes comportamientos y que tienen cada uno su motivación. Nos metemos dentro, utilizamos nuestra inteligencia emocional para comprenderlos y para tener la perspectiva desde el punto de vista del niño. Eso amplía nuestra forma de verlo, ¿vale? Y en base a eso establecemos la información que yo os estoy dando ahora. Esa es mi aportación, mi trabajo, mi estudio como psicóloga. Daros esta perspectiva diferente. Y la teoría es genial, ¿vale? Yo creo que si estáis viendo el vídeo es porque os gusta y porque os parece muy interesante. Pero otra cosa muy diferente es la práctica. ¿Qué pasa cuando esta información la llevamos a la práctica? La práctica es el día a día, es la situación concreta con el niño, cuando tiene la crisis, cuando nos contesta mal, cuando tiene su reivindicación, cuando se quiebra por las emociones, ¿no? Y cómo a nosotros esa propia situación nos puede arrastrar. La práctica es diferente. Está muy bien saber lo que pasa, está muy bien tener la idea de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero llevarlo a cabo en ese momento es una experiencia que nos va a exigir mucho a nosotros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay que adaptarla. La teoría hay que adaptarla. Hay que adaptarla al niño o a la niña, a cómo es, a la situación que está viviendo. No es lo mismo que esté súper cansado por la noche a que lo que ocurra es que esté ilusionado con que quiere hacer otra cosa a mediodía. No es lo mismo. Tenemos que adaptarla a su forma de ser. Hay niños, como ya he dicho antes, que son mucho más, se arrastran más por las emociones. Hay otros niños que se reivindican de forma mucho más drástica, otros en cambio se reivindican muy poquito. No es que lo necesiten o no lo necesiten, es que puede ser por su forma de ser. Tú tienes que conocer a ese niño, tienes que saber cómo es y adaptar lo que yo os estoy contando a cómo es el niño al que le vas a aplicar las soluciones que vamos a plantear, ¿no? ¿Y qué otra cosa tienes que tener en cuenta? A ti mismo, a ti. ¿Cómo eres tú? ¿Eres muy nervioso? ¿Eres muy tranquila?
estás pasando una mala etapa, te encuentras mal físicamente. Todo eso va a influir en cómo tú abarques esa situación concreta en ese día o en esa semana, porque sea una semana que te encuentres mal o que tengas otras preocupaciones. Todo eso nos influye. Si estás de los nervios porque tienes un problema en el trabajo, es muy probable que seas mucho más intransigente con las situaciones de crisis que puedas tener con tu hijo en ese momento. Tienes que tener todo eso en cuenta. Tienes que adaptar la información a todo eso. Y la situación en la que ocurre la crisis, en la que ocurre el llanto, en la que ocurre el enfado, en la que ocurre la frustración del niño. La situación esa que estás viviendo en ese momento también tienes que tenerla en cuenta. Un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que un niño tenga una crisis emocional por algo que le has dicho o que va a ocurrir en el momento en el que estás en la parada del autobús con gente delante, con gente detrás y viniendo el autobús, y en ese momento el niño se rompa a llorar con una crisis emocional. No es lo mismo esa situación a que por eso mismo que le has dicho o que va a ocurrir, se tenga la crisis emocional en casa tranquilamente mientras tienes toda la tarde por delante para abarcarlo. Si estás en la parada del autobús, no solo te incomoda la gente que hay delante y detrás, no solo te sientes violento porque te están mirando o porque te están observando por la situación violenta, no solo es eso, también es que puede venir el autobús, es que están pasando los coches, tienes que tener en cuenta muchos factores, es que una señora vaya e intervenga y le diga al niño, ay hijo, no te pongas así, no sé qué, todas esas cosas van a intervenir y van a afectar la situación. Y en ese momento tú tendrás que evaluar, y ya te voy anticipando una forma de solución, tendrás que evaluar si es tan importante que cojas el autobús o es más importante solucionar esa crisis. Y probablemente sea mejor dejar que ese autobús se vaya, apartaros de la cola, solucionar la crisis y después coger el autobús siguiente. Tendrás que evaluar si eso es mejor, porque pierdes un autobús, porque pierdes unos minutos, eso es mejor que forzar al niño llorando a subir en el autobús y que tengas la misma situación dentro del autobús, etc. Cada uno tiene que evaluar tanto la información como las soluciones. La teoría en conjunto tenéis que evaluarla y tenéis que adaptarla a vuestra experiencia vital, a vuestros hijos, a vuestros alumnos, a vosotros mismos y a las situaciones que vais a vivir. Y ese salto tenéis que hacerlo vosotros y vosotras. ¿Vale? En los vídeos anteriores ya hemos hablado un poquito de lo de buscar soluciones, ¿no? Pero lo hemos hablado cuando explicábamos las situaciones, los comportamientos, ¿no? Ahora ya lo vamos a hablar en global y lo vamos a hablar en 3 fases. La primera es diferenciar comportamientos, la segunda es lo que es bajar la intensidad emocional, que es lo que hemos dado unas pinceladas antes, y la tercera es buscar soluciones, pero ya os explicaré a qué me refiero cuando digo lo de buscar soluciones. ¿Vale? Empezamos por la primera. Diferenciar comportamientos. ¿Por qué es importante que cuando ves que el niño se pone a llorar o que se enfada, tienes que diferenciar comportamientos, saber qué comportamiento es? Bueno, pues en primer lugar, porque si pensamos que es una rabieta, vamos a tener una importante predisposición negativa hacia el niño y hacia su comportamiento. La rabieta, como os he dicho al principio, es una palabra llena de connotaciones negativas, viene derivada de la rabia, de la palabra rabia, y no quiere decir que el niño esté enfermo de rabia, sino que es un comportamiento exagerado, peligroso, excesivo, injustificado. Por lo tanto, es mejor diferenciar comportamientos que pensar que el niño tiene una rabieta. Segundo, si pensamos que es una rabieta o un comportamiento general, lo que vamos a hacer es buscar la misma solución para lo que le pase al niño, sea lo que sea, porque lo que vamos a intentar atajar, lo que vamos a intentar solucionar es ese comportamiento negativo que llamamos rabieta. No vamos a querer saber nada más de lo que hay ahí detrás.
Y tercero, porque estaremos desatendiendo lo que hay debajo, ¿vale? Porque nosotros hemos diferenciado esos tres comportamientos. Hemos dicho, rabieta es un cajón desastre en el que podemos identificar claramente tres comportamientos principales. Puede que haya otros, puede que haya otras circunstancias, otros comportamientos, pero tres principales. La crisis emocional, las frustraciones porque se está reivindicando el niño y las primeras habilidades sociales, entre ellas utiliza lo que ha utilizado siempre de forma natural, ese llanto, esa tristeza, ese rehúse, ese enfade, para ver si así consigue cosas o para ver si así soluciona su problema. Bien, esos tres comportamientos, si nosotros los diferenciamos, en vez de pensar lo de la rabieta, lo que estaremos es convirtiendo el comportamiento negativo que no nos gusta, ese llanto, ese enfado, esa mala contestación, en la punta del iceberg de lo que ocurre de verdad. Y lo que querremos es buscar soluciones en lo que ocurre de verdad y no quedarnos solo con el comportamiento feo que no nos gusta. Por lo tanto, desde un principio, tener una predisposición a comprender que lo que le pasa al niño no es una rabieta, sino que puede ser una crisis, puede que, mira, tiene 5 años y se está reivindicando a sí mismo, yo le había dicho tal cosa y tiene razón el niño, pues está. O fíjate, usa habilidades sociales, está llorando, pero eso no lo haga. Si nuestra actitud va a cambiar, nuestra forma de intentar solucionarlo va a cambiar. Y nuestra relación con el niño y la reacción del niño hacia nosotros también va a cambiar. Así que el primer paso, la primera fase que tenemos que utilizar siempre es, ahora que tenéis la teoría, que tenéis esta información que yo os planteo, es utilizarla para diferenciar los comportamientos. ¿Qué es lo que está pasando? Intenta diferenciarlo y en los vídeos anteriores ya tienes más o menos las indicaciones, ¿no? Pues esa es la primera fase, diferenciar los comportamientos. En la segunda fase, bajar en el nivel de intensidad emocional. Eso ya lo hemos comentado en los vídeos anteriores. Ahora lo vamos a ver de forma más clara y esquemática. Si lo que el niño tiene es una crisis emocional, la forma de bajar esa intensidad emocional que está viviendo es mediante el consuelo. Nada más. Consolarle. Estar a su lado, tranquilizarle, abrazarle, darle besos, decirle que le quieres. Darle esa tranquilidad, esa seguridad que necesita, el consuelo. Esa es lo único que necesitas, la única herramienta, el único comportamiento que tú tienes que darle, tu respuesta. Tiene que ser el consuelo. Si lo que el niño tiene, o lo que está viviendo en ese momento, es una frustración, una situación de alta frustración, porque se está reivindicando, entonces lo que necesita es recuperar la tranquilidad. Y eso lo puede conseguir mediante el consuelo, pero también mediante el desahogo. Las dos cosas nos pueden valer. Dependerá del niño y de la edad que tenga. Sobre todo que se sienta escuchado, que se sienta atendido. Eso es lo más importante cuando se trata de una frustración. Esa atención, si es un niño pequeño, puede ser mediante el consuelo, mediante la tranquilidad. Estoy aquí, no pasa nada, perdóname, ¿qué es lo que te pasa? La atención. Si está enfadado, entonces ¿estás enfadado conmigo? Estoy aquí a tu lado. ¿Me das una mano? ¿Te puedo abrazar? El cariño, el hablar con él y acercarse, la aproximación. Si os dais cuenta, cuando hablamos de la crisis emocional, el consuelo es todo afecto, todo cariño, todo abrazo, todo besos. Si lo que hablamos es de una reivindicación, los besos y los abrazos están muy bien, pero también necesita sentirse escuchado, sentirse atendido, porque lo que estamos hablando es de una reivindicación que estaba haciendo el niño y se siente frustrado. Tercero, si la situación en la que nos encontramos es de habilidades sociales, es decir, el niño está utilizando unas habilidades que no son las que tiene que utilizar, está
manifestando un enfado, se va a su cuarto y pega un portazo, está manifestando un llanto y una gran tristeza aposta para no hacer esto, para no hacer aquello, porque es la forma en la que se quiere comunicar con nosotros, porque es la estrategia de habilidad social que él está utilizando. Entonces lo que tenemos que plantearle al niño es que esa estrategia, esa habilidad no le va a funcionar, que no le vale. Es decir, aquí la base de lo que tenemos que hacer para recuperar y bajar el nivel y la intensidad emocional es informar al niño, decirle, te estás enfadando aposta, eso que has hecho, no, así montándome un follón no lo vas a conseguir, porque si te estás poniendo así para conseguir esto, así no lo vas a conseguir. Lo que tienes que hacer es tranquilizarte y hablar conmigo. Y cuando hablemos ya lo vamos a solucionar. Pero así, haciendo esto, dando este portazo, yéndote para acá, no. ¿De acuerdo? Esa es la idea esquemática. Cuando son crisis, consuelo. Cuando es una reivindicación, sentirse atendido, sentirse escuchado. Cuando son habilidades sociales que no son las correctas, informarle de que no son las correctas. Esa es una idea muy básica, muy sencilla. Un comportamiento, una respuesta por nuestra parte. Ahora bien, todo se complica, os lo comenté antes. Las crisis emocionales ya sabemos que son cuando son muy chiquititos, desde que está en la cuna hasta el resto de su vida, pero como de forma súper intensa y descontrolada, pues a los 5 años ya empiezan a tener más habilidades y empiezan a tener un desarrollo emocional superior, y entonces ya no es todo siempre crisis, sino que ya se empieza. Con 3 años también ya empiezan a aparecer las reivindicaciones, ya empiezan a manejarse con habilidades sociales más complejas. Cuando son chiquititos, crisis emocionales. 5 años, por ahí ya empiezan a aparecer las frustraciones, las reivindicaciones, que continuarán en el tiempo, pero irán bajando también, porque irá aprendiendo a reivindicarse de otras maneras y también aprendiendo a ser más flexibles, a adaptarse a las situaciones. Y a los 5 años, 6 años, 7 años ya las habilidades sociales empiezan a manejarlas. Puedes seguir hasta los 10 años, hasta los 12 años utilizando habilidades que no, eso ya no. Aunque, vamos a ser sinceros, cuando nosotros queremos conseguir algo, también nos ponemos más tristes, cambiamos la voz. Si hay algo que hemos hecho mal, intentamos aplacarlo, yendo al corazoncito. Eso son habilidades sociales y son las mismas que utilizan los niños, ¿vale? Así que estos 3 tipos de comportamiento que nosotros en los niños pequeños los llamamos rabietas, es porque cuando los niños lo hacen de forma tan intensiva que nos desborda, que llama la atención por encima de lo que es normal. Cuando nosotros somos ya creciditos y somos mayores, tenemos crisis emocionales, tenemos reivindicaciones y tenemos habilidades sociales mal utilizadas. Tenemos esas 3 cosas, pero las hemos depurado a lo largo de los años y sabemos hacerlas mejor o peor, sabemos aplicarlas en las situaciones donde van a ser más efectivas. A veces nos desbordan y entonces pues llama mucho la atención. Sabemos utilizar otras alternativas que sean más eficaces, pero esas 3 también van a estar. Lo que ocurre es que cuando son pequeños son tan intensivas, son tan desbordantes y chocan tanto con el mundo de los adultos, que ya nosotros sabemos manejarlas, que nos chirrían, que nos generan situaciones que nos molestan, que nos desbordan, que queremos controlar rápidamente y no podemos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos los 3 comportamientos y las 3 reacciones, respuestas o soluciones a esos 3 comportamientos que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué ocurre cuando todo se complica? Cuando todo se complica me refiero a, como ya vimos antes, a que tú puedes tener una crisis emocional, un niño puede tener una crisis emocional y ya está, ¿vale? Puede tener una reivindicación, frustrarse mucho, enfadarse
tú actúas adecuadamente y ya está. Puede utilizar una habilidad social y que no es la más adecuada, le dices, no, eso no te va a funcionar y el niño se da cuenta y ya está. Terminas la segunda fase y pasas a actuar en la tercera fase, que es la que os voy a explicar después. Eso es lo sencillo, eso es lo fácil. Pero lo que suele ocurrir es que un niño utiliza mal la habilidad social. Imagínate que tiene 7 años, coge y pega un portazo, se va a su habitación porque quiere reivindicar algo, pero la forma de reivindicarla es haciendo un enfado, pero lo hace excesivo. Entonces dice una frase fea, se va a su habitación, cierra la puerta, se queda allí solo. Tú le puedes decir, así no lo vas a conseguir, eso no hay que hacerlo. Te esperas y le dejas que se tranquilice, que se restaure la intensidad emocional, pero el niño está solo en su habitación, se da cuenta de que la situación le desborda y le viene una crisis emocional y se pone a llorar, y se pone a llorar de corazón, con una crisis de verdad, porque le ha desbordado todo y porque se da cuenta que lo que ha hecho no funciona y porque a pesar de todo resulta que además su papá, su mamá o su educador también se ha enfadado con él y le ha regañado y todo eso le desborda y tiene la crisis emocional. Con lo cual se te junta primero las habilidades inadecuadas y luego se te junta la crisis emocional. Esto también te puede ocurrir al revés. El niño tiene una crisis emocional y entonces cuando tú ya le estás consolando va e intenta forzar un poco la situación con una habilidad social inadecuada y entonces va y te aparta y te quita y pega un golpetón a una cosa y lo tira todo al suelo para manifestar su enfado. En plan reivindicación utilizando una utilizando una habilidad social inadecuada, que es tirar cosas y manifestar un enfado excesivo. Puede ocurrir, se mezclan las tres en esa situación, ¿verdad? Que viene una cosa detrás de la otra y tú tienes que ir reaccionando a cada una. Es decir, todo se puede entremezclar. La idea fantástica, la teoría, es saber que están esos tres comportamientos y estas tres reacciones o respuestas o soluciones que tú tienes que dar en cada una. La práctica, el día a día, es que las emociones no van separadas. Las emociones se entremezclan y los comportamientos también. Y los niños, conforme se van haciendo más adultos, van creciendo, van aprendiendo cosas, van entremezclando. Y te puedes encontrar con que pasas de una cosa, le estás consolando y de repente va y te contesta mal. Entonces tú tienes que atender a esa respuesta y decirle, hombre, si me tratas así y me dices eso, me vas a hacer sentir mal. Yo lo que quería era estar consolándote porque veía que estabas triste. Es que ahora te has enfadado conmigo. Es decir, estás consolando, pasas del consuelo a habilidad social. Y en habilidad social decirle esa habilidad de enfado, de rechazo que estás utilizando no es buena. Y le informas, ¿vale? ¿Se pueden manejar estos tres comportamientos? Se pueden manejar. Al principio puede ser muy complicado entre que tienes que diferenciar que llora de verdad, que no llora de verdad. Eso yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta si está utilizando una habilidad social o si es un desbordamiento. Una vez que tienes este punto de vista, que es el que estamos trabajando, y que no piensas que todos son rabietas para manipularte y para llevar la razón y para conseguir lo que quiere, una vez que tú partes de esa idea, tienes una mayor capacidad para analizar y diferenciar estos tres comportamientos. Y una vez que puedes discriminarlos, puedes actuar mejor y atender a cada uno. Y si se entremezclan o va pasando de uno a otro, también puedes reaccionar con estas tres formas que te he dicho de bajar la intensidad emocional, que es la segunda fase. Ya sabemos diferenciar, ahora bajamos la intensidad emocional. ¿Qué hay que tener muy claro para bajar la intensidad emocional? La calma, la tranquilidad, el consuelo. Lo que estamos intentando hacer, bajar la intensidad que está viviendo el niño en ese momento, es algo que no se impone, no se exige, no te sirve de nada ser autoritario para conseguirlo. Tienes que ser afectivo, tienes que
contactar emocionalmente, estar cerca si puedes físicamente, a menos que sea un niño que te diga que quieres que te apartes, entonces te apartas un poco. Te esperas y le miras, contactas con él visualmente, miras cómo se siente. ¿Hace falta apartarse más? Te apartas un poco más. Que te dice directamente porque tiene 8 años o tiene 5 años y está muy enfadado y te dice que te vayas, bueno, me voy, ¿vale? Pero estoy aquí en el salón, por favor, cuando estés mejor ven a hablar, o ven a darme un abrazo. Pídele afecto. Hay veces que te apartas un poquito y él ya o ella te miran y dicen, no, no quiero que te apartes. Entonces le extiendes la manita. Contacto, afecto. El bajar la intensidad se hace desde tu propia bajada de intensidad y desde tu afecto y tu cariño. Lo que vas a necesitar es mucho amor y paciencia. Una cosa importante, al principio cuando hagáis esto de intentar bajar el nivel de intensidad emocional, cuesta. Al principio cuesta. Sobre todo en las crisis emocionales requiere mucho tiempo. Al principio, mucho tiempo. A ver, no te estoy diciendo 1 hora ni te estoy diciendo media hora, te estoy diciendo que no es algo que vas a conseguir al instante, que no es de ya, deja de hacer eso y el niño lo deja hacer. No, es te cojo, te abrazo, te doy un beso, estás mejor, dame un besito. Si necesita llorar, le dejas que llore. Requiere su tiempo, requiere su calma. Ahora bien, cuanto más lo hagáis para las crisis que tengan los niños, cuanto más lo hagáis para las situaciones de frustración y cuanto más lo hagáis para las habilidades sociales que no son adecuadas, cuanto más hagáis esto, más rápido va a funcionar, más rápido va a responder el niño de forma positiva. Por eso al principio dedicarle tiempo y luego veréis que ganáis ese mismo tiempo y sobre todo ganáis una relación afectiva mejor, más positiva. Esta era la fase 2, pero con la fase 2 hemos solucionado lo que a nosotros más nos llamaba la atención, que era ese comportamiento extremo. Ahora necesitamos la fase 3, la que yo llamo buscando soluciones. Porque sin esa fase no lo tenemos todo completo. Es decir, esta fase que hemos hablado, bajar el nivel de intensidad, es imprescindible. Pero la que vamos a hablar ahora, de buscar soluciones, y ahora sabréis por qué, a qué me refiero con buscar soluciones, también es imprescindible. Vamos a verla ahora. Tercera fase, buscar soluciones. La verdad es que este tercer vídeo de las rabietas no existen, va sobre soluciones. Cambiar de perspectiva nos ayuda, en sí mismo es una solución, porque ya no lo metemos todo en un cajón de desastre, sino que descubrimos cosas que antes no veíamos al cambiar de perspectiva. El bajar la intensidad es importantísimo y ya supone que ese comportamiento que antes nos chocaba, que nos incomodaba, que era inadecuado, el de llorar de forma desconsolada, el de tener un enfado furioso, el de contestar mal, el de intentar utilizar esas estrategias, esas habilidades sociales mal utilizadas, todo eso que nos genera una situación que nos incomoda, es todas esas lo que acabamos de comentar ahora mismo, eso ya nos vale en sí mismo para buscar soluciones, porque ese comportamiento al bajar la intensidad ya lo reducimos, lo controlamos, el niño se tranquiliza, así que el niño ya está mejor y se supone que ya lo tendríamos todo, ¿no? Pero no es así. Yo siempre he estado diciendo buscar soluciones y decía, me refiero a algo más. Y es que a lo que me refiero es que tenemos soluciones para nosotros, para lo que nos incomodaba, para lo que para nosotros era un problema. Pero también hay que buscar soluciones para lo que el niño veía o sentía y vivía como un problema. Es decir, aquello que él quería y a lo que nosotros le dijimos no,
y le desbordó, le hizo llorar o le hizo sentirse que tenía que reivindicarlo y que no le estábamos atendiendo, o era algo que quería conseguir pero no sabía cómo conseguirlo y entonces dice, bueno, voy a utilizar estas habilidades, voy a llorar un poco más, voy a hacer que me enfado para que veas que para mí es importante. Está utilizando esas habilidades para conseguir algo, algo que no lo ha conseguido y ese es el problema para el niño. Algo que nosotros le hemos negado por las circunstancias que sean, que para nosotros son absolutamente racionales y legítimas, normales, que tienen sentido común, que es que además es la hora que es que eso no lo puedes tomar, es que esto no hay que hacerlo así. Para nosotros tenía todo el sentido del mundo, pero para el niño no. Y ese no nuestro es lo que ha llevado a estos comportamientos. Por lo tanto, ahora que ya hemos conseguido diferenciar el comportamiento, que hemos conseguido tranquilizar al niño, ahora tenemos que ayudar al niño en su problema, en lo que él veía su problema, para que encuentre soluciones a ese problema. Tenemos que facilitarle herramientas, recursos. Tenemos además que respetarle, que escucharle, que tenerle en cuenta. No solo quitarnos de encima ese comportamiento, sino que ahora hay que ayudarle a él. Y ese niño tendrá más herramientas, será más consciente, se dará cuenta que es más respetado y que además puede hacer las cosas de forma diferente y eso es más positivo. Una vez que al niño lo has tranquilizado, pasas a esta etapa, a la tercera. Y en la tercera podríamos utilizar muchos, llámalo recursos, herramientas, estrategias, lo que quieras, llámalo como quieras, pero podríamos utilizar distintas soluciones o reacciones o comportamientos. Yo te voy a decir 4. 1. Hablar. Y ahora vamos a ver qué es lo de hablar. 2. Muy polémica. Ceder. Ceder. A veces no pasa nada por ceder. 3. También polémica. Negociar. Llegar a acuerdos. Hay profesionales que dicen que con los niños no hay que negociar y no hay que ceder porque eso lleva consecuencias muy negativas, pero bueno. Y 4. Lo que yo llamo discriminación positiva. ¿Se pueden utilizar para otro tipo de comportamientos estas 4 herramientas? Sí. Nosotros vamos a verlas solo para estas circunstancias y rapidito para que no sea un vídeo de 3 horas, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver rápidamente cada una y cómo podremos utilizarlas con los niños en esta situación. Hablar es sencillo, es fácil, todos podemos hablar, ¿vale? Pero cuando un niño se ha desbordado emocionalmente, o cuando un niño está utilizando una habilidad de forma incorrecta, o cuando un niño se siente muy frustrado y eso le lleva a sentir rabia y enfado, o le lleva a una crisis emocional, la forma en la que tenemos que hablar tiene que ser para escucharles, ¿de acuerdo? No hablamos para decir lo que has hecho mal, no hablamos para darte 50.000 explicaciones, no hablamos para decirte mi punto de vista, no hablamos para que aprendas ya esto o aquello, no, hablamos para escucharle, para escuchar al niño o a la niña, para que él se comunique con nosotros. En las habilidades sociales, como ya os he dicho, la primera es hablar para informarle, ¿vale? Eso entra dentro de la fase anterior, de la fase 2. En esta fase ya hablamos para preguntarle. Lo primero es preguntarle qué le pasa, qué te ocurre, por qué estás así. La mayoría de las veces nosotros ya sabemos la respuesta. Sabemos que se ha puesto a llorar como un descosido porque le hemos dicho que no a esto que quería, al camión que ha visto en la tienda, o porque no le hemos dejado coger algo de aquí, o porque le hemos dicho que ya tiene que recoger y se acabó. Nosotros sabemos la respuesta, pero no buscamos la respuesta en sí, lo que buscamos es que él se comunique con nosotros, que él pase del estado emocional alterado a la calma y luego a esta herramienta que es la comunicación, el poder hablar, el poder decirlo. No necesitas llorar y ponerte así de mal, no necesitas estar tan furioso.
Yo te estoy dando una alternativa que es, dímelo, habla conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Te has puesto triste por esto? Esta herramienta, hablar tal como os la estoy diciendo, hay que utilizarla en todos los casos. Hay que utilizarla en la crisis, hay que utilizarla en las habilidades una vez que le has dicho, no, así no, esto no te va a servir, si me montas un follón no te voy a hacer caso, habla conmigo y te haré caso, tranquilízate un poco, vienes a hablar conmigo y buscamos una solución. Eso para un niño más mayor, ¿vale? Para un niño más pequeño habrá que hacerlo en un lenguaje más comprensible para ellos. Para una frustración, para un enfado, lo mismo, estás muy enfadado, primero le tranquilizamos, le escuchamos. Y cuando estamos escuchando ya estamos estableciendo esta misma herramienta que es la comunicación como solución. Eso es lo que le estamos diciendo al niño. La comunicación es la solución. El que te sientas así de mal, no es la solución. El que te pongas así de furioso no es la solución. El que intentes mediante ponerte furioso o ponerte hecho una pena, a llorar, intentes buscar una solución, no es la solución. Aquí tienes esta herramienta que sí te va a valer, que es comunicarte conmigo, habla conmigo. Y cuando le das esta herramienta que es hablar, ojo, tienes que escuchar, ¿de acuerdo? Y si tienes que escuchar, tienes que pasar a las dos partes que te voy a las dos herramientas, a las dos soluciones, a los dos comportamientos, a las dos alternativas, a las dos propuestas que te hago ahora. Ceder o negociar. No pasa nada por ceder si lo haces desde este punto. Un niño con una crisis emocional, un niño pequeño de 4, 5 años, de 3, que se pone a llorar como un descosido porque quiere un caramelo o porque quiere hacer algo y tú le has dicho que no. Le puedes explicar lo que quieras, da lo mismo, las emociones son tan intensas y tan fuertes que van a estar por encima. Si tú le das el consuelo y ya le has tranquilizado, en ese momento, él ya se siente mejor y lo que tiene es un sentimiento de que me escuchan, de que me atienden. Ahí no pasa nada, una vez que ya estamos ahí, pasas a hablar. ¿Qué te ha pasado? ¿Es tan importante para ti? ¿Por eso estás tan triste? Y después le puedes decir, solo tienes que pedírmelo, pídemelo, habla conmigo, no te pongas así de triste. Y si cedes, se lo das. ¿Ves cómo no pasa nada? Y lo que le estás enseñando a ese niño es que desde la comunicación puede conseguir las cosas. Tendrás que mantener ese mismo comportamiento para otras cosas, ¿de acuerdo? Para otras peticiones que te haga el niño, para que vea que realmente no hace falta sentirse súper traumatizado y súper lloroso, que hay una alternativa que es pedir las cosas. Y cuando ves que esa alternativa funciona, el sentirse tan desbordado lo podrá ir controlando mejor. En el caso de negociar, lo que haces es que no sea tan fácil tener todo. Lo que haces es buscar un punto medio entre los dos, entre lo que tú necesitas y lo que él necesita, y que saber comunicarse y a la vez tener en cuenta un poco al otro es lo que le va a servir de herramienta para conseguir aquello que quiere. Estamos hablando ya sobre todo ceder, negociar. Negociar tiene más que ver con las situaciones de alta frustración y con las habilidades sociales mal utilizadas. Si un niño tiene una crisis emocional y tú ves que se le puede dar lo que te ha pedido, pasa por las etapas que te he dicho y luego cede. No va a ser un problema, no se va a convertir en un dictador porque hagas eso. Se convertirá en un dictador si lo que tú le enseñas es que cuando monta un follón de aupa le das lo que sea para que acabe la situación. Entonces dirá, esto es lo que tengo que hacer para conseguir las cosas. Porque tendréis ese tipo de conversación entre los dos, la conversación de utilizar la fuerza, la fuerza de generar una situación violenta para ti y que tú cedes en ella. Si lo que haces es enseñarle todas las herramientas anteriores que te he dicho, la de
tranquilizarse, la de hablar y después ceder, entonces él comprenderá que ceder viene como consecuencia de poder hablar las cosas, no de montar un follón de aupa. Así que ceder puede ser una herramienta muy buena para el niño. Su autoestima estará ahí y dirá, me escuchan, me atienden y no necesito sentirme profundamente infeliz por esos nos. Después, conforme el niño va creciendo y va aprendiendo eso, también pasas a negociar. Poco a poco vas negociando, buscando acuerdos. ¿Tú quieres esto? Sí, pero es que mira, pasa tal cosa. ¿Por qué no hacemos tal otra? Ah, te doy esto y luego vas a hacer tal. Toma, te lo doy. Buscas que él se esfuerce. Ya no es darte todo porque sí. Ahora también se tiene él que esforzar. Y eso es negociar con los niños. Negociar es una herramienta muy amplia que se puede hacer de distintas formas. Pero en estas situaciones en las que estamos hablando es plantearle al niño que lo que puede conseguir lo puede conseguir en base a acuerdos. Y esa negación primera pasará a vamos a hablar y a negociar. Tú esto, vale, pero entonces luego ya no te quejes. Y habrá muchas veces que el niño no consiga eso que ha acordado, ese compromiso, pero sí se planteará que puede conseguir las cosas negociando y no montando un follón, sintiéndose fatal o haciendo un enfado de aupa. Así que negociar, llegar a acuerdos también es una gran herramienta. La última herramienta que os quiero decir, discriminación positiva. También se puede hablar bastante de esto, pero aquí lo vamos a enfocar hacia nosotros, ¿vale? Discriminación positiva hacia nosotros significa que si ves que hay una situación que te va a generar un problema, por favor, evítala en todo lo posible. La discriminación positiva yo siempre la enfrento a eso que nos dicen de la obediencia y de la autoridad. Parece ser que el niño nos tiene que obedecer siempre, el niño tiene que respetarnos y si no hace esto cuando nosotros le decimos, entonces es que no está bien educado, no hacemos bien nuestro trabajo, porque el niño tiene que ser súper obediente. No, a ver, si tú estás en la tienda, vas a ir a la caja a pagar y sabes que están allí esos bombones, que el niño te los va a pedir porque le chiflan. Discriminación positiva significa vete a la otra caja y paga allí. Distrae al niño para que no vea los bombones y evita esa situación. El rollo de la obediencia significa, pues como mi hijo me tiene que respetar y tiene que hacer lo que yo diga, yo me pongo en la caja. Y cuando el niño me lo pida, yo le voy a decir que no y si aguanta y se calla y me hace caso. Eso es una forma de educar, que es una alternativa. Pero yo creo que vamos a tener muchas situaciones en las cuales necesitamos la autoridad, necesitamos la disciplina positiva, necesitamos que nos oigan, que nos obedezcan, que nos hagan caso. Para cruzar la calle siempre tienes que ir de la mano. Y eso no se negocia, eso no se cede. Eso siempre es así. Y ahí sí necesitas organización, necesitas disciplina, necesitas que te hagan caso y necesitas que eso funcione así. Hay situaciones en las que vas a necesitar esas herramientas, pero por desgracia hay muchísimas más situaciones en las que no necesitas esa herramienta que es la obediencia o la disciplina o la organización estricta tal y cual. No la necesitas y puedes evitar situaciones en las cuales vas a llevar a tu hijo a una crisis, a una habilidad malentendida, a una frustración, a que vea que lo que él reivindica no le haces caso. El ejemplo que te he puesto del hipermercado. Vete a la otra caja, que no eres una madre que te respeten menos porque no te obedezca en ese momento. Si sabes que le chifla el bombón y no se lo vas a comprar por la circunstancia que sea, vete a la otra caja. Discriminación positiva. Si estás en la parada del autobús y el niño tiene una crisis o tiene un enfado y tienes gente delante y tienes gente detrás, en vez de forzar la situación, de obligarle a que suba al autobús, discriminación positiva. ¿Por qué? Porque cuando sube al autobús y el niño está todavía con todo el berrinche, todos los demás van a ver, tiene un berrinche, tiene una rabieta, ay, no sé qué, no sé cuánto, y tú te vas a sentir todavía peor. No. Discriminación positiva. Evita esa situación en el autobús,
Dedícale unos momentos a tu hijo tranquilamente, intenta solucionar el problema, que podéis hablar, que podéis discutir, que podéis negociar, que podéis llegar a la solución que sea, sobre todo atenderle, tranquilizarle, y cuando ya está todo hablado, buscáis una solución, lo habláis y luego ya puedes coger el siguiente autobús. Así que las herramientas o soluciones para lo del niño, para lo nuestro, nos viene muy bien discriminar el comportamiento y nos viene muy bien bajar el nivel de intensidad. Para ellos necesitamos hablar, necesitamos ceder cuando se pueda ceder sin ningún problema y sin ningún miedo, negociar, enseñar a los niños a negociar, a llegar a acuerdos, a tener compromisos, que los puede fallar después, no pasa nada, pero que sea esa una herramienta para que el niño pueda conseguir lo que quiere. Que no busque la herramienta de un comportamiento inadecuado, que no busque la herramienta de sentirse fatal, que no se quede frustrado pensando que nadie le hace ni caso y que lo que él hace no vale para nada, no. Dale la herramienta de negociar, de hablarlo. Y luego discriminación positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una discriminación positiva en la que vamos a evitar problemas, vamos a ayudar al niño a que no llegue a ese inicio en el cual nosotros le decimos ese no que le va a desbordar. Bueno, pues estas son mi propuesta, mi vídeo de las rabietas no existen, la tercera parte. Espero que os hayan gustado. Comentarios, preguntas, propuestas para otros vídeos y espero que os sirva. Sobre todo, por favor, contarnos si lo que estamos diciendo, lo que os estamos proponiendo, os vale. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego. Bueno, pues estos han sido los 3 vídeos de las rabietas no existen. Estos 3 vídeos corresponden al proyecto No al Maltrato Pedagógico. El proyecto No al Maltrato Pedagógico se basa en identificar y reivindicar un tipo de maltrato que no está definido hoy en día, que es el maltrato o la agresión continuada que se hace con la intención de educar a los niños, y es una agresión que no se considera maltrato a pesar de que se haga a lo largo del tiempo, y que puede ser física, como es el cachete, la torta, los azotes, puede ser emocional, como puede ser la ausencia de cariño, como puede ser el chantaje emocional, puede ser también verbal, como son los motes, los chistes, las mofas que se hacen a los niños con la intención de que así espabila, así despierta, que la vida es muy dura. Con esa intención de educar se hacen agresiones y se hacen continuadas en el tiempo. En el proyecto No al Maltrato Pedagógico lo que intentamos es reivindicar que eso es una agresión que no se debe hacer y que se debe considerar como una forma de maltrato. Pero no solo queremos reivindicar eso y que se reconozca, también lo que queremos es dar alternativas, porque criar a los niños es complicado. Los niños son personas complejas y que se van haciendo complejas cada vez más, y luego también hay muchos tópicos y hay muchas ideas que nos predisponen de forma negativa, y luego hay muchas técnicas que funcionan de un modo, de otro, etcétera, etcétera. Bien, pues intentamos dar alternativas como estas. Espero que os hayan gustado y que os sirva. Mamá, Comentarios, me gusta, todo lo que ¿me queráis. puedes comer? Hasta luego. ¿Me puedes comer, mamá? Te pongo leche con Por favor. miel. Por fin. Asuntos.